Bueno, hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos con Eduardo Castaño. Eduardo Castaño aceptó nuestra invitación para participar en este foro sobre las ETS. Eduardo es el fundador y el CEO de Cimagel. Él de profesión es economista, tiene una MBA en dirección de empresas y tiene más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y tiene un amplio conocimiento en el sistema de salud de mercados, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Eduardo, gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a proceder con unas cuatro preguntas muy sencillas para que por favor desde tu campo de acción nos puedas dar una visión de lo que puede ser la tecnología de salud en nuestro país. Entonces, para empezar, quisiéramos saber desde tu ámbito cómo consideras que es la relevancia y la importancia que tienen las tecnologías de salud en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poderles apoyar en este foro. Definitivamente las evaluaciones de tecnología en salud son herramientas fundamentales para la toma de decisiones en salud, ya que, ya que les permite o permiten analizar el valor clínico, económico y social de una tecnología antes de su implementación. Bueno, en Colombia estas evaluaciones son claves para garantizar la sostenibilidad del sistema, pero lo más importante es que prioricen estas intervenciones para que sean costo efectivas y aseguren que los recursos sean asignados de manera óptima. Y en el contexto actual, la integración de la inteligencia artificial y, y el análisis de datos de las evaluaciones en tecnología en salud, pues optimizan el acceso a los diagnósticos tempranos y tratamientos pues mucho más efectivos, porque finalmente lo que buscamos nosotros es que al optimizar el tiempo del diagnóstico, finalmente la ventana terapéutica pues se optimice y de esa manera el paciente pues tenga un mayor beneficio terapéutico y también en términos de calidad de vida, y a su vez se reduzcan los costos por intervenciones innecesarias cuando un paciente no tiene un diagnóstico. Ok, Eduardo. La presentación que hicimos tuya fue muy corta, me gustaría que de pronto a través de Cima Health, que es la empresa para la cual tú fundaste, nos cuentes un poco sobre un ejemplo de cómo Cima Health eh, vive esta aplicación de tecnologías en salud. Ok, perfecto. Entonces, pues un poco enmarcando el problema que nosotros queremos solucionar. Entonces, las enfermedades raras, que es nuestro objetivo digamos, como propósito de compañía, pues finalmente estas enfermedades raras son enfermedades muy complejas de diagnosticar pues, porque son enfermedades que tienen una alta variabilidad en su sintomatología. Existe un bajo conocimiento por parte de los médicos. Hay más de 9.000 enfermedades raras en el mundo, entonces no hay, digamos, esa capacidad fácil de que una persona pueda saber de 9.000 y pico de enfermedades. Y eso finalmente se traduce en largos periodos de diagnóstico. En Colombia, por ejemplo, el tiempo promedio de un paciente entre los primeros síntomas hasta que recibe una prueba confirmatoria, en promedio está en 10 años en Colombia. En Bogotá se habla de 5 años. Cuando uno mira las cifras en Europa, se habla de 4,7 años. Cuando uno mira también los costos por estas ineficiencias, en el caso de Estados Unidos estamos hablando de 16 billones de dólares, y en el caso de Europa, no de Europa, sino de Inglaterra, específicamente en un estudio que se hizo en el NHS de Inglaterra, estos costos alcanzaban los 2,8 billones de libras esterlinas. Y si nos vamos al caso colombiano, por ejemplo, eh, la tasa de diagnóstico actual de esa población, de la población con enfermedades raras, es del 3%. Quiere decir que hay, bueno, hay 94.000 pacientes detectados por el Civigila, y eso nos lleva a pensar que hay 2.400.000 pacientes que todavía no tienen un diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, nosotros lo que hacemos es un modelo de principio a fin, donde tenemos un acceso a los datos de manera anonimizada, y lo que hacemos es que desarrollamos modelos probabilísticos basados en inteligencia artificial para detectar pacientes con sospecha. Y esos pacientes sospechosos los analiza un médico especialista. En nuestra experiencia, por ejemplo, para el caso de atrofia muscular espinal, para el caso, por ejemplo, de epidermólisis bullosa,
recientemente en una aplicación de modelos para MPS, que es mucopolisacaridosis tipo 4 y tipo 6. El promedio entre el momento en que se corre el modelo hasta tener una prueba confirmatoria lo logramos hacer en 4 meses. Entonces, resumiendo como el problema y la solución, pues ahí vemos el impacto que tiene nuestra tecnología en ese proceso de diagnóstico. Nosotros como tal no somos un laboratorio clínico ni tenemos una prueba. Simplemente lo que hacemos nosotros es que con el desarrollo de un modelo, el acceso a millones de datos de muchísimos pacientes, hacemos análisis retrospectivos y eso nos permite correlacionar signos, síntomas, biomarcadores y toda la data clínica del paciente para poder definir esa prueba, esos pacientes que están en riesgo. Ok, muchas gracias. Y en términos de eficiencia, de seguridad y de calidad, ¿cómo crees que la tecnología de salud está en nuestro país? ¿Cómo consideras que es ese proceso? ¿Sí está garantizado? Sí, en términos de eficiencia, nosotros indudablemente hacemos una reducción de los costos operativos al evitar tratamientos innecesarios y mejorar la toma de decisiones con datos basados en evidencia. Lo que comentaba ahora en la pregunta anterior, o sea, si yo bajo el tiempo de diagnóstico de años a meses, pues ahí tenemos un impacto importante en el tema de la eficiencia. También lo podemos medir en términos de reducción de pruebas genéticas enviadas. Y pongo el ejemplo del caso de atrofia muscular. Nosotros, por ejemplo, hicimos un análisis en una clínica en la costa, por ejemplo, sí, en una clínica de Barranquilla, donde se tenía acceso a 150.000 pacientes. El modelo analizó un total de, un total de 15.000 pacientes, porque eran menores de 7 años, que era como la población objetivo. El modelo detectó 24 pacientes sospechosos. De esos 24, el médico especialista analizó los casos, descartó 20 y dejó 4. De esos 4, 2 ya tenían un diagnóstico, uno no se logró contacto, pero en el único que sí se logró contacto, ese paciente se le tomó prueba genética y salió positivo. ¿Por qué cuento todo eso? Porque ahí finalmente lo que hicimos fue tener un ahorro en pruebas genéticas. Generalmente las compañías farmacéuticas o las EPS, para este caso, si hubiera tenido que gastar 100 millones de pesos para detectar 17 pacientes. Y en nuestro caso solamente gastó 1 millón de pesos para encontrar un paciente. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que el ahorro fue del 83%, es decir, un ahorro de 83 millones en pruebas genéticas. En términos de la seguridad de los datos, si lo miramos en términos de seguridad de los datos, pues es totalmente seguro porque pues nosotros accedemos es a las historias clínicas de manera anonimizada. En términos de seguridad, también desde el punto de vista, digamos, de la minimización de los errores médicos mediante los algoritmos predictivos y sistemas de soporte a las decisiones clínicas. Quiere decir con esto que por lo menos en una población, por lo menos logramos, digámoslo en términos muy coloquiales, pues logramos tirar como una atarraya, ¿sí? Para pescar y lograr coger de 24 pacientes y ahí encontrar 4. No quiere decir que no se nos haya quedado por fuera otros, pero por lo menos aseguramos que en esa población en esos 24 por lo menos encontramos esos 4 pacientes. En términos de la calidad, que también es importante como beneficio, sí, como beneficio, es la atención más personalizada y oportuna, lo que mejora finalmente los desenlaces clínicos y la experiencia finalmente del paciente y la familia. Ok, muchas gracias. Eduardo, y adicional a eso, ¿cuáles son, crees tú que sea el desafío más importante o el reto más relevante que has podido identificar en lo que lleva Health, ejemplo, implementando esas tecnologías en salud en nuestro país? Pues yo pienso que, bueno, uno de los principales problemas es la interoperabilidad, la falta de interoperabilidad entre los sistemas de información en el sistema, porque pues nos enfrentamos a digamos que hay unos estándares del mercado en términos de software, pero igual existen unos estándares, pero también a su vez existen una infinidad de sistemas como individualizados, ¿sí?
Digamos que las entidades referentes pues tienen un estándar, digamos, común. Pero si nos vamos a otro tipo de instituciones, uno se puede encontrar cuantas software o sistemas de información diferentes. Otro punto también muy importante es el, la falta de conciencia, por ejemplo, en los médicos para el reporte correcto de las historias clínicas. Y eso nos pasó, por ejemplo, en una institución, pues no voy a decir el nombre, pero dicho por el mismo médico investigador, nos decía que en muchos casos el médico copiaba y pegaba, por ejemplo. Entonces, pues yo sé que hay, bueno, sabemos todos que por temas de tiempo, pues el médico se va a gatas y no puede de pronto como tener el tiempo para poner toda la información, pero a veces hay un copiar y pegar información de la consulta anterior. Em, pero pienso que uno de los factores más críticos o los desafíos es el querer hacer el cambio, ¿sí? Se habla mucho de la inteligencia artificial, de la innovación, que tenemos que innovar, pero finalmente todos los actores del sistema quieren seguir haciendo lo mismo. O sea, en el momento de tomar la decisión del cambio no es tan fácil. Entonces, pues un poco la invitación es a que pues la tecnología se use de manera, pues mucho, se use en el día a día. Finalmente, en nuestro modelo, que es un modelo, digamos, híbrido, porque pues está la combinación de la tecnología con el médico, pues finalmente es un soporte para el médico, es un soporte para el paciente. Finalmente, la tecnología lo que va a hacer es hacer una ingesta de datos muy rápido para que el médico con una información más acotada pueda tomar decisiones sobre una población que se supone que puede tener algún tipo de riesgo. Entonces, digamos, el hacer efectivamente el cambio hacia la innovación no es un proceso fácil. Mm, bueno, también las limitaciones regulatorias y de financiamiento, pues también dificultan la adopción de nuevas tecnologías, un poco, no solamente desde el mindset o desde del querer o el deseo de hacer las cosas diferentes, sino también la limitación económica y regulatoria. O Eso sea es que tú como lo... consideras que, qué pena te interrumpí, o sea que tú consideras que en el marco de las políticas públicas de nuestro país, las tecnologías en salud todavía están un poco atrás, les falta mucha gestión. Pues mira que la semana pasada que estuvimos en el sí, LATAM Health Tech Forum, un poco de lo que yo veía en el ecosistema es, digamos, muchas tecnologías enfocadas más como hacia la optimización en la atención del paciente, ¿sí? En que se atienda rápido, en fin, yo pienso que eso también, eso es muy importante, pero digamos enfocadas hacia el problema de salud hay pocas alternativas, ¿no? Entonces, eso es. No. Y No pasando sé un si, poco al sí, área, dime. no sé si respondí, me No, perdí. tranquila. Es perfecto. En cuanto a pasando al área más del impacto del talento humano en el área de la salud, ¿cómo crees tú que está esa incorporación del talento humano en cuanto a lo que son en términos de capacitación, del desempeño como tal del personal en salud? ¿Cómo lo impacta esa tecnología en salud? ¿Tú crees que estamos preparados, las personas que pertenecemos al gremio, para este tipo de tecnologías o consideras que aún nos falta mucho? No, yo pienso que digamos que el rol del médico dentro del cambio tecnológico es más hacia la inclusión de información en las historias clínicas. O sea, pienso que en términos de la capacidad, pues sí la tiene, porque pues finalmente el rol del médico pues no es el desarrollo de la tecnología, es del uso de la tecnología. Entonces, la tecnología nuestra no, digamos que es simplemente un habilitador para el médico. El médico finalmente lo que hace es su trabajo, es analizar los pacientes, atender a los pacientes. O sea, al médico no se le está cambiando su rol. Lo que sí tiene que tener muy presente el médico es en la forma en cómo gestiona la historia clínica del paciente. Es que lo haga de la mejor manera a pesar del corto tiempo que tiene y de las barreras que hay en los procesos de atención. Entonces, pues yo pienso que el tema del recurso humano, que en este caso es el médico, pues el rol de él es más, es continuar su rol, ¿no? No tiene, digamos, ningún tipo de impacto.
no veo que tengamos esa barrera. Lo que yo he venido pensando desde la óptica nuestra es que lo que uno debería, son como soluciones que yo he venido pensando en que uno podría desarrollar y es cómo facilitarle al médico la, la gestión, no la gestión, sino el ingreso de datos clínicos de una manera que le permita poder, de una manera fácil, el poder explicar todo lo que él está viendo. Entonces yo siento que hay una barrera entre lo que el médico está viendo y lo que él finalmente consigna en la historia, ¿sí? Entonces, Ok. no sé si contesté. Sí, Finalmente, claro la que pregunta sí. va hacia hacia si si el personal médico está capacitado o no. Mi respuesta es que en el caso nuestro no necesita ningún tipo de capacitación para el uso de la tecnología, no necesita nada. Simplemente tener la apertura en que esa solución va a ser un beneficio para los pacientes, porque pues finalmente la capacidad humana nunca va a ser posible poder analizar 15.000 pacientes en una semana, nunca. O sea, le tocaría disponer de toda su vida para analizarlo. Entonces, al final, con el uso de la tecnología es facilitar en este momento un proceso para que se beneficie el paciente. Y el médico, pues finalmente, su rol es del rol del médico, pero dejándose apalancar de una solución que le va a resumir un proceso. Desde el alcance del médico, finalmente lo que tiene que procurar es una correcta inclusión de datos que le permita a la tecnología tener un mejor análisis. Ese es el rol del médico, es la correcta inclusión de información en las historias clínicas, a pesar de las limitaciones. Y como solución, que es algo que yo he venido pensando, es yo me imagino como un copilot, ¿no? Como un piloto, como un alguien, como un agente ahora que está tan de moda eso. Como él en la medida en que él está escribiendo de alguna manera algo le esté ayudando para que lo que ponga ahí lo haga de la mejor manera y no quede con errores de escritura, porque en medio del afán pueden escribir las palabras mal, o sea, como algo que le ayude para que esa introducción de el input de datos, que es tan importante, pues finalmente las tecnologías en salud tengan un output de datos, pero todo depende del input. Si le ponen mala información, pues el sistema saca mala información. Si le ponen buena información, seguramente el sistema saca buena información. Eduardo, no es más, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición y pues por apoyarnos en este proceso académico, nosotros en nuestra especialización. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, con muchísimo gusto y para lo que necesiten estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas Feliz tarde para gracias. todos. Hasta luego.